alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, Temuco, en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Ya estoy en mi jardín caminando rumbo al patio de la escuela, ahí donde tenemos interesantísimas conversaciones y hemos tenido sobre educación. Ahí se escucha ya el sonido de las campanas de la escuela, la vibración, la energía que viene desde ese lugar de la pedagogía. Y siempre que entro a esta escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, el imperativo que nos viene desde el pasado, digamos, la urgencia del niño, de la infancia en la educación. Y hoy día vamos a conversar sobre la pariente pobre del sistema pedagógico, es como casi la cenicienta de la educación. Puede sonar un poco duro decirlo. Me refiero a las humanidades. Tengo la impresión de que hoy día, más que nunca, son las humanidades, más que nunca, tanto en el sistema pedagógico como en nuestra propia vida. Ante el avance inexorable, inevitable y trepidante de la tecnología, ante la consolidación de un mundo técnico, de lo que Heidegger llamó el pensar calculante, el pensar meditativo, ese pensar que se detiene junto a las cosas y que tiene que ver justamente con la filosofía o la poesía, son más urgentes que nunca. Es decir, una pura inteligencia artificial dejada a sí misma, un puro desarrollo tecnológico que puede ser extremadamente positivo y tener buenos efectos en nuestra vida y avances y logros y progreso, sino acompañada de una reflexión, de un pensar, hace que nos deshumanicemos. Y por eso que supe de una experiencia notable, yo diría casi pionera, a pesar de que se trata de una experiencia con lo clásico, con lo pasado, con aquello que aparentemente está muerto o periclitado, el mundo clásico, el griego, el latín, la Ilíada, la Odisea, etc. En el Colegio Tabancura viene desarrollándose hace un tiempo todo un trabajo con los alumnos en torno a la cultura clásica. Allí se lee la Ilíada, se lee la Odisea, pero no solamente eso, sino que también se leen textos en el lenguaje original en que fueron escritos. Los clásicos son considerados en ese colegio como un tesoro. Cuando escuché esta historia, que me pareció casi un cuento, dije, ¿será real? ¿Será verdad? Empezamos a averiguar dónde están esos profesores, esos pioneros de la recuperación de lo pasado que es absolutamente presente. Los clásicos siguen vivos y por eso se llaman clásicos. Y por eso estoy hoy día sentado aquí en el patio de la escuela para conversar sobre esta notable iniciativa, para que de alguna manera esta pueda ser replicada, escuchada por otros profesores, por otros directores de otros colegios, y por qué no soñar una especie de renacimiento cultural a partir de los clásicos en nuestra educación. Está conmigo Patricio Serrano, profesor del Colegio Tabancura. Él es doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica, profesor de lengua griega y latina y dirige el ramo Lecturas Clásicas. Un gusto, Patricio, de conversar contigo, estar en el patio de la escuela. Igualmente, Cristian, gracias por invitarnos a tu jardín.
También está conmigo Daniel Poblete, licenciado en Letras de la Universidad Católica, magíster en Gestión Educativa de Calidad de la Universidad de los Andes y subdirector del segundo ciclo del Colegio Tabancura. Daniel, muy bienvenido aquí al patio de la escuela. Muchas gracias, Cristian. Un placer estar acá. Bueno, cuando supe de ustedes, del primero que me acordé fue del gran helenista francés Pierre Hadot. Le he dedicado incluso un monográfico aquí en el programa El Jardín. Simplemente para los que no lo saben, los que nos están escuchando, Pierre Hadot acuñó el concepto de la filosofía como ejercicio espiritual. Y de alguna manera fue mostrando que hubo un momento en la filosofía antigua, la de los estoicos, la de los epicúreos, etcétera, en donde realmente la filosofía era no solamente teoría, sino que también fue una forma de vivir, con prácticas, con ejercicios. Ahí está Epícteto, bueno, el mismo Marco Aurelio, que fue emperador, y al cual le sirvió mucho la filosofía en ese terrible desafío cuando era muy joven de asumir el imperio. Y a través de Hadot uno se va dando cuenta que hay una filosofía viva que además hoy día ha vuelto a estar de moda. Curiosamente se están reeditando libros de los estoicos, de los epicúreos, traducciones, hay podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el Colegio Tabancura hace tiempo que se viene trabajando con ellos, pero también con los clásicos de la literatura. Y quería preguntarte primero, Daniel, ¿cómo comienza esta iniciativa? ¿Cómo parte? ¿Cuál es el origen de esta bellísima iniciativa? Bien, bueno, Cristian, nuestro colegio siempre ha tenido un enfoque humanista en su origen, ¿no es cierto?, en la década de los 70, y los departamentos de lenguaje, el departamento de historia, el departamento de filosofía siempre han sido los protagonistas, por decirlo así, un poco de la formación del colegio y también de los años posteriores. Pero en la década de los 90 se toma la decisión de agregar al currículum, aparte de lenguaje, literatura y filosofía, un ramo que iba a llevar el nombre de cultura clásica. Y ese ramo lo tomó en una primera instancia el profesor de historia Roberto Soto, quien era discípulo de don Héctor Herrera y de esa línea, Miguel Castillo, de esa línea de profesores. Y trae, ¿no es cierto?, una experiencia mucho más en profundidad con la lectura de los clásicos y también con un acercamiento que quizás en las otras asignaturas no se podía dar con el idioma griego, con el idioma latín, y eso fue el origen, ¿no es cierto?, ese ramo electivo para alumnos de segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Y eso, al pasar de los tiempos, al pasar de los años, del tiempo, nos dimos cuenta que tuvo una muy buena recepción y quisimos ir sumando a otros profesores, quisimos ir sumando a otros ramos que lo complementaran. Fue cambiando los nombres, se llamó Seminario de Texto, luego se llamó Cultura Occidental, y hoy día, con Patricio también dentro de este programa, nos encontramos con cerca de 6, 7 profesores trabajando en este proyecto de la cultura clásica. Daniel, lo que tú me estás diciendo me recordó y me trajo a la memoria una frase, no sé si la voy a reproducir exactamente, de Ezra Pound, el poeta norteamericano, que decía: el pensamiento de que los clásicos tuvieran en América mayor circulación turba mi sueño, algo así decía Ezra Pound, ¿no? Es que uno podría decir, el pensamiento de que los clásicos tuvieran más circulación en Chile turba mi sueño. Y le quería preguntar a Patricio, bueno, Patricio es doctor en literatura, pero además es profesor de lengua griega y latina. Que me cuentes tu experiencia con enseñar el mundo clásico, traspasar a ser de mediador del mundo clásico a las nuevas generaciones, desde luego a las generaciones millennial. ¿Qué ha significado? ¿Qué es lo que ves en ese trabajo pedagógico, Patricio? Bueno, esto es una cuestión de lectura ética. Entonces, nosotros podríamos quizá partir con una pregunta. ¿Cuántas personas en Chile han leído los 37 cantos de la Araucana? Es decir, la épica. Pocos. Es una élite. Los especialistas han leído los 37 cantos de la Araucana. Y debo decir que la Araucana es, en Chile es la nación moderna que tiene a su base un poema épico.
tal como lo tienen los griegos con Homero y el poeta de la Odisea, tal como lo tiene la Eneida con Virgilio en Roma. Y nosotros tenemos a nuestra base cultural un poema épico fundante. Y a pesar de eso, si nos preguntamos esto, la verdad es que son escasas las personas que han leído los 37 cantos de la Araucana con detención, ¿no? Bueno, esa es la experiencia, diríamos nosotros, épica, ¿no? La lectura épica. A mi juicio, yo creo que la épica no se puede leer solo la persona, o sea, puede acceder al libro naturalmente, pero yo pienso que a estas alturas del partido se tiene que leer no solo por placer, sino que también tiene que haber un conocimiento y una hermenéutica del texto, porque la épica está muy alejada de nosotros. Y desafortunadamente esa lejanía hace que no se lea la Ilíada, la Odisea, tampoco Hesíodo, etcétera, etcétera. Porque se necesita explicarla, se necesita analizarla, insisto, se necesita hermeneutizarla. No es suficiente el placer. Yo estoy de acuerdo con Karl Jasper, uno de los grandes homeristas modernos ingleses, en que no hay nada que pueda suplir la lectura del texto de la Ilíada, nada. Pero yo le agregaría ahí, y perdónenme la pedantería, que tiene que haber una explicación del texto, porque de lo contrario queda fuera mucho del pensamiento que formó el espíritu griego. Entonces, la pregunta fundamental que uno se hace para hacer estas clases en el colegio y a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, octavo año, séptimo año, ¿verdad?, primero medio, segundo medio, algunos de tercero medio, ¿verdad? La pregunta que yo me hice para poder hacer esta lectura es: ¿cuál pudo haber sido la experiencia intelectual y emocional de Platón, primero Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad?, los fundadores de la escuela estoica? Y no podemos dejar a una mujer top one que es Safo, ¿no? ¿Qué pudo haber, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de ellos cuando niños? Porque ellos se educaron con Homero. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, esa pregunta yo la llevo a la lectura de la Ilíada, de la Odisea, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, de esa, diríamos nosotros, principio teórico, ¿cuál fue la experiencia, insisto, intelectual y emocional que pueden haber experimentado estos grandes hombres? No podemos dejar tampoco a Pericles de lado, ¿no? Pero también esto lo leía el pescadero, ¿verdad?, el que vendía pescado, ¿no es cierto?, el herrero, etcétera, etcétera. Lo tenían en la cabeza, lo sabían de memoria. De hecho, hay grafitis de Homero en digamos, arqueológicamente testificados, ¿no?, que escribían los poemas de Homero, digamos, en la calle, en vasijas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la partida de esto, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de estos grandes pensadores con Homero cuando eran niños, ¿no? Y de ahí en realidad parte todo, ¿no? Esa es la experiencia educativa, Daniel, ¿no? Y, perdón, es para cerrar, perdón, para no robarme la palabra, pero... de todas maneras, por favor. Claro, ¿y qué es lo que nos perdemos? Nos perderíamos en Homero la visión teológica, la visión filosófica, la visión terapéutica, la visión psicológica. Nos perderíamos una enormidad de visión del mundo y de cómo la paideia griega, ¿verdad?, se entroniza en el corazón de estos grandes hombres, ¿no? Ese es el punto de partida para llevar la educación entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes. Ese es el punto. Patricio habla de la paideia griega, esa que le da título a ese libro de Jaeger, ¿no?, el famoso libro Paideia. De hecho, bueno, incluso los jóvenes griegos se educaban en cosas muy concretas con el libro la Odisea, ¿no? Incluso, no sé, en el arte de navegar, de cómo construir una embarcación, desde cosas muy básicas. O sea, había un elemento pedagógico. Pero la paideia hoy día, ¿cómo transitar de esa paideia griega a la paideia de los niños chilenos de hoy? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? La recepción, ¿qué pasa con los alumnos? Uno podría pensar la primera idea chuta, con lo que dice Patricio, que es extraordinario, pero esto puede llevar
no sé, al tedio, al rechazo, lo pueden ver distante. ¿Cómo se hace ese traspaso hacia los alumnos actuales, a los alumnos reales de hoy, Daniel? Mira, los clásicos siempre nos sorprenden porque son para todos los tiempos, por algo han perdurado hasta el día de hoy. Y en primer lugar son muy buenas historias y no conozco a nadie que le sea indiferente una buena historia. Entonces lo primero que uno se encuentra con los alumnos muchas veces es eso, la sorpresa de cómo esa historia eh, le hace sentido por la temática, por algunos de sus protagonistas, por cómo se relaciona con sus circunstancias, con lo contingente, y ahí hay un primer enganche. ¿Ah? A nadie le es indiferente lo que sucede, ¿no es cierto?, en el desenlace atroz de Medea, a nadie le es indiferente la reflexión de Marco Aurelio, a nadie le es indiferente, ¿no es cierto?, los paisajes de la naturaleza de Virgilio. Es bien increíble cómo ese primer enganche existe. Y después, bueno, también ellos ven cómo al leer los clásicos, al entender mejor los clásicos, inmediatamente se están vinculando mejor con todos los momentos posteriores a esos grandes textos. ¿Ah? Entonces su comprensión del mundo, su comprensión finalmente de ellos mismos es mucho más importante, y eso a ellos les atrae, a eso les resulta atractivo tener más vocabulario para poder dar cuenta de su realidad, les resulta atractivo tener más argumentos para poder definir qué opción tomar a futuro. Entonces finalmente eso es la paideia, como decías tú, es una experiencia para poder vivir mejor, para enriquecerse vitalmente. Eh, Patricio, ¿y ustedes enseñan también o rudimentos o enseñan lengua griega y latina en el colegio? A ver, eso hay que aclararlo. Lo que ocurre es lo siguiente, que en primer lugar, yo no enseño con, digamos, textos resumidos, ¿ah? Lo cual yo no rechazo, porque a mí me parece la primera semilla fundamental para lo que puede venir después. Yo trabajo con textos que directamente están traducidos del griego. O sea, la Ilíada, ¿no es cierto?, directamente traducida del griego, la Odisea directamente traducida del griego. Eso es lo primero. Ahora, yo les leo griego a los estudiantes, o sea, les leo los primeros exámetros de la Ilíada y los primeros exámetros de la Odisea en griego y después se los traduzco en la marcha, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para explicar mejor los conceptos, coloco yo, ¿verdad?, palabras griegas, que son los conceptos, ¿no?, o aquellos elementos fundamentales de la formación del pueblo griego, del espíritu del pueblo griego, y luego yo las latinizo. Y luego yo desarrollo esos conceptos a través de la lectura y, como te decía antes, la hermenéutica del texto, ¿no? Porque yo creo que esa es la ventaja comparativa, en que uno pueda tener acceso al texto original, por decirlo así, entre comillas, pero el texto original, ¿verdad?, y no tenerlo. Entonces, yo aprovecho este conocimiento que yo he adquirido a lo largo de muchos años y yo lo transmito a mis estudiantes y ellos profundizan en estos conceptos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la idea digamos, de leerlo. Pero yo les leo griego, ¿no? Y a ellos les gusta, digamos, oírlo, ¿no? Trato de leerlo con la métrica, hexamétrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es la experiencia. Entonces, yo pienso que el estudiante, al yo leerlo, se siente, por decirlo, más en la profundidad del bosque, diríamos nosotros, en donde la mente se abre, ¿no? Y si se oye esto, es casi como una ensoñación con cómo podría haber sonado el canto homérico o el canto del poeta de la Odisea, digamos, ¿no? Esa es la experiencia, ¿no? Entonces, Tuvimos la experiencia, perdona Patricio, de dar electivos de latín y de griego, pero la verdad es que hace unos 5 o 6 años atrás, pre-pandemia, la última vez que ofrecimos el electivo no tuvo la convocatoria suficiente para que se pudiera realizar, al menos el electivo de latín. El de griego ya había desaparecido tiempo atrás. Entonces quizás el desafío de ahora es ver cómo los volvemos a encantar para que puedan volver esos electivos que en algún minuto estuvieron aquí en el colegio. Y hemos pensado, ya lo estamos
planeando de alguna manera más a mediano plazo que a corto plazo, quizás que el latín tenga que partir en años más tempranos. Quizás tener un curso de latín en los quintos, sextos, séptimos básicos, donde el alumno está menos prejuiciado y se puede encantar con mayor facilidad, dependiendo obviamente del profesor que tenga. Pero a lo mejor tercero y cuarto medio, demasiado inmerso ya en las redes sociales, no va a ser el tiempo para que puedan verse interesados por eso. Oye, qué interesante eso de cómo reencantar con estas lenguas, entre comillas, muertas, solamente coloco entre comillas, muertas. Eh, les quería preguntar, a propósito, tú hablas de ciertas palabras o conceptos o palabras griegas que tienen en sí todo un contenido y una significación. Me imagino la palabra arete debe ser una de ellas y habrá muchas otras, pero ¿cuál de todas las palabras, Patricio, en los años que tú has enseñado de ese mundo antiguo, te parece que ha tenido o te ha llamado la atención que haya tenido una resonancia en los alumnos de hoy o tenga una resonancia particular en los alumnos de hoy? Es difícil poder pensar en una palabra en particular, pero yo diría, a ver, para responder parceladamente y para no dejar la pregunta sin respuesta, porque la verdad es que tu pregunta me sobrepasa, porque hay tantas palabras que tú sabes, la palabra logos, ¿no es cierto? Si nosotros vemos Liddell Scott, este diccionario de griego que se hizo en Oxford, ¿verdad? Debe tener no menos de 8 columnas, digamos, de significado, la palabra logo, que es la palabra más rica que hay, ¿no es cierto? Y que significa muchas cosas, digamos, y la palabra mythos también, que en un principio significaba simplemente palabra. No significaba mito tal como lo entendemos ahora. No, simplemente mitos era una palabra. Incluso más, en la Ilíada, cuando, ¿no es cierto?, le da una orden a Agamenón, yo diría en la primera insurrección que un laico tiene contra un sacerdote, digamos, ¿no? En la historia de Occidente le manda, dice él, una orden perentoria de que se mande a cambiar este sacerdote insultándolo, Agamenón, con ese mal carácter que tiene este hombre, ¿no? Y utiliza la palabra mitos, ¿no? Como una orden violenta, ¿no? Entonces, esas palabras. Pero yo, yo diría que la palabra ate, que es un complejo psíquico, yo diría de error del pensamiento y obnubilación de la razón. ¿Y por qué es tan importante esta palabra ate, que es en la que cae precisamente Agamenón, ¿no es cierto? Y esa palabra va a tener mucha fortuna después, porque esa ate va a estar relacionada con la palabra que todos conocemos, que es la hibris, que también es una palabra que está en la Ilíada, hibris, ¿no? Que uno normalmente lo puede traducir por desmesura. Porque en el fondo, ¿en qué consiste esa desmesura? En creerse Dios, ¿no? Esa es la desmesura, cuando el hombre se cree Dios, ¿no? Y que para él no existen límites. O sea, Él es Dios, ¿no? Esa es la desmesura básicamente. Bueno, ¿y por qué es tan importante esta palabra ate? Porque la pregunta es, ¿cuál es el inicio de la conciencia moral? Mira lo que estoy diciendo, la conciencia moral en Occidente. El primer texto del descubrimiento de la conciencia moral de Occidente está en la Ilíada, y precisamente, y después lo retoma la Odisea, el poeta de la Odisea lo dice después, en forma mucho más explícita todavía, pero ya está el germen exacto de lo que es esta irracionalidad del actuar del hombre, que es lo que ocurrió con Agamenón cuando le quita la esclava, ¿no es cierto?, Briseida, que le correspondía en términos del código heroico, precisamente a Aquiles, porque Agamenón se iba a quedar sin Criseida. Y eso era feo de ver, desde el punto de vista, desde todo punto de vista, ¿no? Y entonces él cae en este obscurecimiento de la razón. Es decir, actúa como un hombre que en términos racionales nunca habría actuado.
¿no? Y esa palabra para mí es esencial, porque precisamente ese es el punto del nacimiento de la conciencia moral en Occidente. Y esa está testificado en un poema, no en filosofía, no, está en un poema literario. Ahora, concordemos, Homero está lleno de filosofía, lleno de teología, lleno de terapia psíquica profunda, ¿ah? Pero este es un texto básicamente épico. Y que aquí aparezca el nacimiento de la conciencia moral de Occidente es algo extraordinario. Por lo tanto, yo me quedaría quizá con ese concepto, el concepto ate, que es una divinidad. Y el asunto es, ¿los dioses me impulsaron a actuar como actúo o soy yo? Y ahí hay una cosa interesante en la Ilíada, porque resulta que Agamenón se debate primero en que culpa a la divinidad porque es superior a él y la divinidad todo lo cumple, pero en otra parte dice, yo soy el responsable de mis instintos destructivos. Ya entonces está allí, ¿verdad?, la gran discusión, ¿no? ¿El hombre es arrastrado por una fuerza superior que es la divinidad o el hombre está arrastrado por sus propios instintos destructivos? Y por eso para mí esta palabra ate es esencial dentro del mundo. Bueno, esto es lo que le enseño a mis estudiantes. Esto es lo que se enseña. A partir de lo que tú dices, qué actual, o sea, qué actuales y qué ser en estas dos palabras, tanto la Biblia como la ate hoy en nuestro mundo, ¿no? Mundo de polarizaciones, mundo de intolerancia, mundo donde lo racional predomina sobre la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Te quería preguntar hay actitudes, a ti, perdona, Daniel, Cristian, hay actitudes vitales que a ellos les parecen tan ajenas, tan distantes, tan difíciles de concebir en este mundo que estamos describiendo nosotros, bastante más inmediato, materialista, frívolo incluso. Por ejemplo, a mí me toca continuar el curso de Patricio con la Eneida, y cuando uno comienza a desarrollar términos como la gravitas y esta seriedad ante todo, tomárselo todo, ¿no es cierto?, en serio, como un deber, o la piedad, ¿no es cierto?, la pietà, a ellos les parece absolutamente imposible poder mantener una vida siempre con ese tipo de principios o valores por delante. Quizás muchos de ellos hubieran quedado condidos como príncipes consortes, sí. entonces eso a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Cómo esta vida está enfrentándose a veces de manera mucho más antagónica de lo que uno quisiera, con esos principios, con esos deberes, con esas visiones de mundo que podrían desaparecer ya por lo completamente ajenas que se vuelvan a ellas, porque una historia, para también tener algún tipo de interés en las personas, algo tiene que decir de ellos mismos. ¿Y qué pasará cuando la piedad ya no diga nada de ese lector? O no le diga nada a ese lector, perdón. Oye, Daniel, yo te preguntaba sobre el efecto de los alumnos. A ver, el hecho de que el colegio coloque las humanidades en el centro, que ya me parece una apuesta radical y distinta, digamos. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa en las distintas generaciones? ¿Qué cambios han visto ustedes? ¿Qué resultados? Aunque no tuviera resultados por sí mismo, un saber Bien. que es fundamental, y a veces saber tiene que ser gratuito, no tiene que ser para un para qué inmediato utilitarista, pero ¿cuál es la trascendencia de todo esto que usted está haciendo, estas semillas que han ido plantando de la cultura clásica, Sí. o sembrando, digamos, en la mente de los alumnos, en el corazón de los alumnos? A ver, ¿qué es lo que has ido viendo tú como resultado? ¿Algunos ejemplos que pudieras darnos y Sí, compartir no, acá? por supuesto. Mira, yo te diría en primer lugar que aquellas carreras que en colegios como este podrían ser catalogadas como de exóticas, inútiles, o que no van con el camino, ¿no es cierto?, del éxito, como podrían ser literatura, filosofía, estética, etcétera, son opciones para algunos de nuestros alumnos, las están tomando. Pensar que hoy día alguien quiera salir con la vocación de la filología, de las lenguas clásicas, es, yo creo, ya con uno o dos de esos ejemplos un tremendo milagro para estos tiempos y para colegios como este en el que trabajamos nosotros. Luego ver que los alumnos que no optan por esas carreras quedan con esa inquietud, quedan con esa necesidad de continuar leyendo, quedan con ese valor, ¿no es cierto?, por la escritura, por la lectura, y eso también los distingue, eso también los diferencia, para bien, ¿ah?
muchos alumnos que me dicen, profesor, yo le agradezco porque yo estudio ingeniería, pero cada vez que escribo, mi profesor me felicita por el vocabulario que estoy ocupando. O otros alumnos que con la fortuna de hacer algún viaje, de conocer otros continentes, ¿no es cierto?, otras ciudades, otros mundos, me dicen, este viaje, por ejemplo, por Roma o por Florencia, por donde sea, no hubiera sido el mismo si es que yo no hubiera traído estas lecturas conmigo. ¿Ah? Y así, ¿no es cierto?, ver que hoy día muchas de estas casas tienen un espacio para poner libros, muchas de estas casas tienen algún espacio para que los cuentos que se cuentan en la noche, ¿no es cierto?, a sus hijos sean mejores cuentos, por decirlo así, con un mundo que está sacándolo un poco de la prioridad o de lo conveniente. No sé, la psicología positivista hoy día te dice que mejor no leer a los hermanos, a Hans Christian Andersen o a los hermanos Grimm, porque habría mucha muerte, habría mucho sufrimiento. Nosotros decimos que no, que con esa historia el niño no dejará de escucharte. ¿Ah? Entonces, bueno, como algunos ejemplos como eso. ¿Ah? Y también hoy día, por ejemplo, en concreto, nos vimos en la obligación de hacer una nueva biblioteca, antes que cualquier gimnasio u otra cosa, hacer una biblioteca a la altura de este proyecto, renovar toda nuestra colección de libros, partiendo por los libros clásicos, volver a comprar las mejores ediciones, los libros que puedan ser más valiosos, ¿no es cierto?, también como objetos para que el alumno quiera tomarlo, e invitar por primera vez a que todos los exalumnos y todos los papás también puedan participar de esa biblioteca. Ojalá que el día de mañana también pueda ser toda la comunidad, toda la comuna o quien lo necesite. Que si hay alguien que quiere investigar, esta no sea solamente una biblioteca escolar, sino que también hayan textos para aquel que como exalumno o trabajando en alguna de estas disciplinas pueda llegar a nuestra biblioteca, aunque sea escolar, a encontrar ese tipo de material tan valioso. Algunos ejemplos, Cristian, no sé. No, son estupendos ejemplos. Lamentablemente el tiempo, ese oscuro enemigo que nos roba el corazón, como decía Baudelaire, nos ha pisado los talones, pero creo que esto amerita una segunda conversación. Este es solo una apertura, un primer acercarse a la experiencia que ustedes han tenido, pero realmente quiero felicitar, destacar lo que se está haciendo en el Colegio Tangarabancura, agradecer a Patricio Serrano y a Daniel Poblete de que hayan venido aquí a conversar conmigo al patio de la escuela y compartir y contagiarnos del entusiasmo por el mundo clásico y mostrarnos que cuando hay convicción en lo que se enseña en las humanidades y en el mundo clásico, esta se puede hacer y es posible hacerlo, no es un imposible como a veces nos lo quieren demostrar ese pensamiento pragmático utilitarista que tanta devastación está haciendo en nuestro mundo. Muchas gracias, Patricio, muchas felicitaciones. Vamos a tener, de todas maneras, lo voy a tener que invitar de nuevo a conversar al patio de la escuela y Daniel y a todo el equipo del Colegio Tarancura por este notable emprendimiento espiritual, diría yo, y cultural que están llevando a cabo en el colegio. ¿Ah? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Muy amable, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y voy a terminar, ya que hablábamos de los estoicos, del gran estoico hispánico, por decirlo así, en su origen, que es Séneca, que dice: a mí es cierto, suele sustraerme mucho la contemplación de la sabiduría. No de otra suerte la contemplo admirado, como lo hago a veces con el propio mundo, al que a menudo observo como un espectador por primera vez, que juega y rima, y nos damos cuenta que esa cita de Eliot, que yo leo al comienzo del programa, de volver al propio jardín para ver las cosas por primera vez, ya había sido dicha en el mundo antiguo. O sea, nada nuevo bajo el sol. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.